Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Justin Bernal Benítez, soy instructor del Departamento de Bioquímica y el día de hoy vamos a ver el tema de cadena de transporte de electrones. Estos son los objetivos de la clase, los cuales también pueden consultar en su programa de estudios. Antes de comenzar, me parece muy importante revisar algunos conceptos relacionados al potencial redox. Hay que recordar que el término oxidación se define como la pérdida de electrones y la reducción se define como la ganancia de los mismos. Para poder ejemplificar esto tenemos dos compuestos, el A y el B. El compuesto A ha ganado 2 electrones, por tanto su estado redox actual es reducido, a diferencia del compuesto B que no tiene ningún electrón y se encuentra en estado oxidado. Si hacemos reaccionar ambos compuestos y el compuesto A cede sus electrones al compuesto B, este compuesto B, al haber ganado 2 electrones, su estado redox actual entonces sería reducido, y el compuesto A, al haber perdido esos electrones, su estado redox actual sería oxidado. Otros conceptos muy importantes son los de agente reductor y agente oxidante. El agente reductor es aquel que se oxida, es decir, aquella molécula que pierde o cede sus electrones. En el ejemplo anterior, el agente reductor sería el compuesto A. Por otro lado, el agente oxidante es aquel que se reduce, es decir, aquella molécula que acepta o gana electrones. En el ejemplo anterior, el agente oxidante es el compuesto B. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer el potencial redox de un compuesto? Bueno, pues esto nos ayuda a establecer la capacidad de los mismos de aceptar o ceder electrones, de tal manera que aquellos compuestos que tengan un potencial redox más negativo tenderán a ceder sus electrones, es decir, tenderán a oxidarse, a diferencia de aquellos compuestos que tengan un potencial redox más positivo, estos tenderán a aceptar los electrones, es decir, a reducirse. Antes de entrar en el tema de la cadena es muy importante recordar dónde estamos. Para este momento ya se debieron de haber revisado los temas de glicólisis, descarboxilación de piruvato y ciclo de Krebs. La glicólisis ocurre en el citosol y es transformar glucosa en piruvato. Durante el proceso, y entre otras cosas, producimos NADH. El piruvato entra a la matriz mitocondrial y durante la descarboxilación del piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Durante este proceso, y entre otras cosas, también producimos NADH. Acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y por cada molécula de acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs se producen 3 NADHs y un FADH2. Todas estas moléculas rosas que ustedes ven en pantalla son equivalentes reductores o agentes reductores como quieran verlo, y estas moléculas traen cargando entonces electrones que tienen que ceder en algún momento para poder oxidarse, porque esa es la definición de un agente o equivalente reductor. La pregunta aquí es, ¿a quién le van a entregar los electrones estos equivalentes reductores? La respuesta es muy sencilla si recordamos que la clase del día de hoy se llama cadena de transporte de electrones, porque es precisamente a esta cadena a quienes van a ceder sus electrones. Entonces, todos estos equivalentes ceden sus electrones a la cadena que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Ahora, quiero que observen que en el esquema, todos estos equivalentes reductores ceden sus electrones a la cadena desde el interior de la matriz mitocondrial. Eso no supondrá un problema para los equivalentes producidos por la descarboxilación del piruvato o del ciclo de Krebs, porque esos equivalentes ya se forman dentro de la matriz mitocondrial. ¿Qué pasa con los equivalentes reductores producidos por la glucólisis en el citosol? ¿Cómo le hacen estos equivalentes para entrar al interior de la mitocondria y poder ceder sus electrones? Recordando que la membrana mitocondrial interna es muy poco permeable, es muy selectiva a las cosas que deja pasar al interior de este organelo. La respuesta se encuentra en los sistemas de transporte o las famosas lanzaderas, que son la de malato aspartato y glicerol fosfato. Esos sistemas de transporte me permiten a mí transportar o lanzar estos equivalentes reductores del citosol hacia el interior de la mitocondria para que puedan ceder sus electrones a la cadena. Entonces vamos a ver brevemente estos sistemas de transporte. Ustedes pueden pausar el video en este momento y tomar una captura de la lanzadera. No me voy a dedicar a explicar paso a paso las reacciones. Lo que me interesa analizar en este momento es que vean que este NADH que se encuentra en el citosol y que a mí me interesa mandarlo a la matriz mitocondrial, a través de este sistema de malato aspartato, si lo transporto y llega a la matriz mitocondrial en forma de NADH, es decir, NADH fuera, NADH dentro. Eso tiene una implicación muy importante porque la siguiente lanzadera, la de glicerol fosfato, cumple la misma función, transporta este NADH fuera en el citosol al interior de la matriz mitocondrial, pero llega en forma no de NADH sino de FADH2. Entonces NADH fuera, FADH2 dentro.
es muy importante que lo tengan presente. Son las dos diferencias importantes de estas lanzaderas. Malato aspartato transporta NADH del citosol a la matriz mitocondrial en forma de NADH y glicerol fosfato lo hace en forma de FADH2. Tengan presente esto para la próxima clase de fosforilación oxidativa. Una vez que ya transporté esos equivalentes reductores a la mitocondria, entonces ya estamos listos para ceder esos electrones a la cadena. ¿Pero qué es la cadena de transporte de electrones? Si hacemos un zoom a la mitocondria, veremos que en la membrana mitocondrial interna tengo una serie de proteínas. Porque a fin de cuentas eso es la cadena, es una serie de transportadores electrónicos que actúan secuencialmente. Por eso que sea 1, 2, 3 y 4, donde la mayoría de ellos son capaces de aceptar electrones, es decir, de reducirse, y de cederlos, es decir, de oxidarse. Como son 4 complejos, les propongo que de cada uno de ellos nos aprendamos estas características. Cómo se llama el complejo, cuál es el sustrato y el producto, porque a fin de cuentas son proteínas con actividad enzimática y toda enzima tiene sustrato y producto. De quién recibe y a quién entrega los electrones, los grupos prostéticos que utiliza, el número de protones que bombea y los inhibidores del complejo. Entonces vamos a comenzar. Obviamente en esta cadena de transporte de electrones, que está constituida por 4 complejos, debe de existir una molécula intermediaria que me ayude a transportar los electrones de un complejo a otro. Esa molécula se llama coenzima Q, y desde el punto de vista redox tiene 3 estados. El primero de ellos es el estado oxidado, donde la coenzima Q no tiene ningún electrón. El estado oxidado de la coenzima Q se llama ubiquinona. Si yo le doy un electrón a la ubiquinona, voy a formar un estado intermedio llamado radical semiquinona. Y ustedes tienen que recordar siempre que un radical causa daño celular, y lo van a ver más adelante en el curso de bioquímica. Recuerden que un radical causa daño celular y por obvias razones no me conviene estar formando continuamente estas moléculas. Entonces debe de existir una manera de eliminar o transformar este radical en un compuesto que no cause daño celular. La respuesta y la solución a eso es darle otro electrón al radical semiquinona para formar el estado completamente reducido de la coenzima Q, el cual se llama ubiquinol. El ubiquinol entonces viene cargando con 2 electrones, el radical semiquinona con 1 electrón y la coenzima Q con ninguno. Es muy importante que tengan presentes esos 3 estados para poder ver, ahora sí bien, de lleno la cadena de transporte de electrones. Comencemos con el complejo número 1. Este complejo se llama NADH coenzima Q oxidorreductasa. El sustrato del complejo es NADH, obviamente en su estado reducido, o sea, cargando esos electrones que ahora va a entregar al complejo 1, y el producto es la coenzima Q completamente reducida, es decir, el ubiquinol. Ahora, ¿de quién recibe los electrones este complejo 1? Obviamente los va a recibir de NADH. Recuerden que son 2 equivalentes reductores, NADH y FADH2, los que quieren entregar sus electrones. El NADH, uno de esos 2 equivalentes, ya los está entregando al complejo 1. Ahora, este complejo 1 entonces recibe los electrones del NADH. Grupos prostéticos que el complejo 1 utiliza. Los grupos prostéticos son los encargados de transportar los electrones en el interior del complejo, ¿vale? Entonces, estos electrones que trae NADH se los entregan a un grupo flavín mononucleótido y este se los pasa a centros hierro-azufre, a otro centro hierro-azufre y a otro centro hierro-azufre. Entonces los grupos prostéticos que utiliza el complejo 1 son grupos flavín mononucleótidos y centros hierro-azufre. ¿A quién le entrega los electrones el complejo 1? Se lo va a entregar a una coenzima Q, obviamente en su estado oxidado, que no tiene ningún electrón, que se llama ubiquinol. Ahora hace un poco de sentido que el producto sea el ubiquinol, porque si nosotros entregamos electrones, especialmente 2 electrones, que es lo que entregan los complejos, si nosotros entregamos estos 2 electrones a la ubiquinona, es decir, al estado oxidado de la coenzima Q, ¿qué vamos a formar? Su estado completamente reducido llamado ubiquinol. Por eso el producto del complejo 1 es ubiquinol. Asociado al transporte de electrones en la cadena, existe un bombeo de protones que va desde la matriz hacia el espacio intermembrano. Entonces casi la mayoría de los complejos bombean protones. El complejo número 1 especialmente bombea 4 protones. Entonces este bombea 4 protones y los inhibidores del complejo son rotenona, amital y piericidina A. Vamos a comenzar con el complejo número 2. Este complejo 2 se llama succinato deshidrogenasa. El nombre les debe de sonar familiar. Succinato deshidrogenasa es una enzima que forma parte también del ciclo de Krebs. Sin embargo, aquí en la cadena de transporte de electrones, su sustrato es el FADH2 reducido
Es decir, es el otro equivalente reductor que trae cargando electrones que quiere cedérselos a la cadena. NADH cede sus electrones a nivel del complejo 1 y FADH2 entrega sus electrones a nivel del complejo 2. El producto es la coenzima Q reducida, es decir, el ubiquinol. Y bueno, ¿de quién recibe los electrones este complejo? Obviamente del FADH2, como lo acabamos de comentar. Entonces, ¿quiénes son los grupos prostéticos que transportan internamente los electrones en el complejo 2? Un viejo conocido, solamente centros hierro-azufre. ¿A quién entrega los electrones? A una coenzima Q en su estado oxidado, es decir, a una ubiquinol. Por eso tiene sentido que el producto final sea el ubiquinol, porque el número de electrones que entrega el complejo 2 también son 2. Entonces también entrega 2 electrones a la coenzima Q o ubiquinol. Por eso forma ubiquinol. ¿Cuántos protones bombea el complejo 2? Esta es una excepción muy importante. El complejo 2 es el único complejo de la cadena que no bombea ningún protón. Los inhibidores es malonato. Ahora hagamos una pausa y recordemos algo. Recordemos que el complejo 1, que está aquí arriba, formó su propio ubiquinol. Entonces aquí tenemos un propio ubiquinol. Y ahorita hemos visto que el complejo 2 también forma su propio ubiquinol. Entonces tenemos 2 moléculas de ubiquinol preparadas antes de pasar al tercer complejo. Entonces vamos ahora sí a ver el complejo 3. Este complejo 3 se llama citocromo C óxido reductasa. Su sustrato es citocromo C oxidado y su producto es citocromo C reducido. Al final vamos a ver por qué. ¿De quién recibe los electrones este complejo 3? De nada más y nada menos que el ubiquinol. Pero para fines prácticos vamos a entender que este ubiquinol proviene ¿de dónde? Del complejo 1. Porque recuerden que el complejo 1 forma un ubiquinol y el complejo 2 forma su propio ubiquinol. Este viene del complejo 1, entonces viene de un ubiquinol, el estado completamente reducido de una coenzima Q. Grupos prostéticos, veamos. Este electrón de arriba se lo va a dar a una proteína de Rieske y esta proteína de Rieske a un citocromo C1 y el citocromo C1 se lo va a dar al citocromo C. El otro electrón de aquí abajo se va a entregar a un citocromo Bl, a un citocromo BH y ese citocromo BH se lo va a entregar finalmente a una coenzima Q. ¿Qué pasa si yo le entrego un electrón a una coenzima Q en su estado oxidado, es decir, a la ubiquinol? Formo radical semiquinol. Vean, los grupos prostéticos que utiliza el complejo 3 son citocromos, el C1, el Bl, el BH y la proteína de Rieske. ¿A quién entregamos los electrones? A un citocromo C. El bombeo de protones, ¿cuántos protones bombea el complejo 3? Bombea 4 protones y los inhibidores es antimicina A. Ahora, algo muy importante que vean es que durante este proceso formé un radical semiquinona, que ya habíamos visto que causa daño celular. Por eso debemos de transformarlo en una molécula que no me cause daño. La manera de hacer eso es entregarle otro electrón al radical para formar ubiquinol, ¿se acuerdan? ¿Cómo podríamos entregarle otro electrón? ¿Recuerdan que este primer ubiquinol venía del complejo 1? Vamos a dar otra vuelta para ocupar el ubiquinol que proviene del complejo número 2 y ver cómo solucionar este problema. Entonces damos una segunda vuelta al complejo 3 y ahora viene el ubiquinol, pero este proviene del complejo número 2 y pasa exactamente lo mismo. Un electrón se va a la proteína de Rieske, otro a C1 y se va al citocromo C, el otro electrón a Bl, a BH y este BH se lo va a entregar ¿a quién? A un radical semiquinona. A ese radical semiquinona que formamos en la primera vuelta le damos otro electrón y ahora sí formamos un ubiquinol, una molécula que no me va a causar daño. Ahora, ¿consideran ustedes que este ubiquinol que hemos formado puede volver a entrar, digamos, aquí al complejo 3 para ceder sus electrones en caso de volver a formar un radical semiquinona? La respuesta es que sí, y aquí se establece un pequeño ciclo llamado el famoso ciclo Q. Este ciclo Q, que ocurre en el complejo 3 de la cadena de transporte de electrones, es el encargado de estar eliminando la formación de radical semiquinona que ocurre en este complejo. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que en el complejo 3 formamos radicales libres. Entonces, dos características importantes del complejo 3 es que en él se forma o sucede el ciclo Q y además este complejo 3 es el más propenso a formar radicales libres por esa formación del radical semiquinona. Aunque ya aprendimos que a través del ciclo Q podemos eliminar esos radicales, no podemos dejar pasar por alto este dato importante. Ahora, ¿se acuerdan que el sustrato y el producto era citocromo C oxidado y citocromo C reducido? Bueno,
El sustrato es un citocromo C oxidado porque el citocromo C, antes de entregarle los electrones, pues obviamente no tenía ninguno, entonces estaba en estado oxidado. Después de entregarle los electrones, el citocromo C se ha reducido. Es de ahí que el sustrato y el producto sean estas moléculas. Vamos a continuar. Lleguemos al último complejo, que es el complejo 4. Este complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. El sustrato es el citocromo C reducido, es decir, este citocromo C reducido que viene del complejo 3, ahora viene a entregar los electrones al complejo 4. ¿Cuál va a ser el producto? Bueno, pues si al citocromo C reducido que trae los electrones se los quitamos por el complejo 4, pues el producto va a ser un citocromo C oxidado y además habrá agua. Ahorita veremos por qué. ¿De quién recibe los electrones el complejo 4? Ya lo hemos visto, del citocromo C, que proviene del complejo 3. ¿Quiénes son los grupos prostéticos que transportan internamente los electrones en el complejo 4? Centros de cobre y el citocromo A. Entonces, grupos prostéticos, centros de cobre y citocromo A. ¿A quién le entrega los electrones el complejo 4? Al oxígeno. Y si nosotros le entregamos electrones al oxígeno, es decir, si lo reducimos, vamos a formar agua. Por eso otro de los productos del complejo 4 es agua. ¿Cuántos protones bombea el complejo 4? 2 protones. El único complejo que no bombea 4 protones es el complejo 4, porque bombea 2. Ahora, ¿por qué 2? Porque los otros 2 fueron utilizados en esta reacción para poder formar la molécula del agua. Entonces aquí están los otros 2 protones que se encuentran aquí. Recuerden que el complejo 1 bombea 4, el 2 no bombea, el 3 bombea 4 y el 4 bombea 2. ¿Quiénes son los inhibidores? Cianuro, monóxido de carbono y ácida de sodio. Ahora, si ustedes observan, el complejo 4 es el único complejo que utiliza oxígeno. De hecho, la razón por la cual nosotros respiramos el oxígeno es esta. El oxígeno entra a nuestras células para cumplir una función, para ser el último aceptor de electrones en la cadena de transporte de electrones, porque quien recibe los electrones al final de la cadena, ¿quién es? Es el oxígeno. Y vamos a ver a continuación por qué. ¿Recuerdan esto que les había comentado al inicio, que el potencial redox nos ayuda a establecer la capacidad de un compuesto de aceptar o de ceder sus electrones? Aprendimos que aquellos que tengan un potencial redox negativo tienden a ceder sus electrones, es decir, a oxidarse, y aquellos que tienen un potencial redox más positivo tenderán a aceptar sus electrones, es decir, a reducirse. Bueno, si revisamos esta gráfica, este cuadro de Leninger, donde están todas las reacciones de la cadena de transporte de electrones, desde el complejo 1 hasta el complejo 4, que es el que utiliza oxígeno, nos daremos cuenta que el transporte de electrones de la cadena sigue un orden creciente de afinidad electrónica, o un orden creciente de potencial redox. Entonces, si nosotros vemos aquí los potenciales redox de los compuestos, vemos que el potencial redox más positivo le pertenece al oxígeno. Y recuerdan ustedes hacia qué tienden los compuestos con un potencial redox más positivo, tienden a aceptar sus electrones. Por eso, el oxígeno, al ser el compuesto con mayor potencial redox en la cadena, es el último aceptor de electrones. Todos los electrones se dirigen hacia él por tener un potencial redox más positivo. Antes de terminar, vamos a hablar acerca de los inhibidores. Ya aprendimos que cada uno de los complejos tiene inhibidores específicos, pero tenemos que preguntarnos si la inhibición de cada uno de los complejos afecta realmente a la cadena de transporte de electrones. Para responder esto, hay que entender que la cadena de transporte funciona siempre y cuando el complejo 4 esté funcionando. Si los electrones llegan al complejo 4 y se le entregan al oxígeno, podemos decir que la cadena funciona. Si por alguna razón los electrones no llegan al complejo 4 y no se le entregan al oxígeno, podemos afirmar que la cadena no funciona adecuadamente. Con esto en mente, vamos a preguntarnos si la inhibición del complejo 1 por rotenona, amital o piridicilina afecta realmente la cadena. Es decir, si yo inhibo el complejo 1, ¿impido que los electrones lleguen al complejo 4? La respuesta es que no, porque a pesar de que tengo bloqueado el complejo 1, aún tengo el complejo 2 funcionando para que me eche a andar la cadena, y a partir del FADH2, que es quien me entrega los electrones al complejo 2, puedo echar a andar la cadena y así hacer llegar los electrones hasta el complejo 4. Ahora, ¿la inhibición del complejo 2 por malonato afecta realmente a la cadena?
Es decir, si yo inhibo el complejo 2, ¿impido que los electrones lleguen al complejo 4? La respuesta que no, y el razonamiento es el mismo que vimos con el complejo 1. Si yo bloqueo el 2, aún tengo el complejo 1 funcionando y es suficiente para echar a andar la cadena y por tanto los electrones sí llegan al complejo 4. ¿Qué pasa si yo inhibo el complejo 3 con antimicina A? ¿Esta inhibición afecta a la cadena? Si yo inhibo al 3, ¿impido que los electrones lleguen al complejo 4? La respuesta es que sí, porque aunque tenga funcionando el complejo 1 y el complejo 2, nadie va a poder recibir los electrones en el complejo 3 porque se encuentra inhibido, y por tanto nadie va a permitir o nadie va a poder pasar los electrones al complejo 4. Esta inhibición sí afecta a la cadena. Por último, si inhibo el complejo 4 por cianuro, monóxido o ácida, ¿esta inhibición afecta a la cadena? La respuesta es que sí, porque básicamente nada va a llegar al complejo 4. Y lo que les dije al principio, para que la cadena funcione adecuadamente, los electrones deben de llegar hasta el complejo 4 y entregarse al oxígeno. Ya vimos todo lo que sucede gracias al transporte de los electrones, pero también aprendimos que durante todo este proceso estuvimos bombeando protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. ¿Cuál es el propósito de haber bombeado estos protones hacia el espacio intermembrana? Además, ¿de dónde salieron? En la matriz sabemos que hay agua y cuando el agua se disocia forma grupos hidroxilo y protones. Los hidroxilos de carga negativa se quedan en la matriz y los protones son bombeados al espacio intermembrana. Obviamente todos estos protones que están en el espacio intermembrana van a buscar regresar al lugar de donde salieron, es decir, a la matriz mitocondrial. Y para eso, esos protones deben de pasar forzosamente a través de otra proteína. Y esta otra proteína, mientras pasan los protones por ella para regresarlos a la matriz mitocondrial, se va a sintetizar ATP. Ese es el tema de la fosforilación oxidativa, que será una clase en un próximo video, así que quédense pendientes al canal. Espero que con cadena de transporte de electrones no les haya quedado ninguna duda. Eso es todo de mi parte, muchísimas gracias.